Bienvenidos a una edición más de Latido Político Podcast, un podcast hoy que se lo vamos a dedicar por completo al tema de la ley de modernización fiscal presentada por el presidente Luis Abinader recientemente, y para ello, por suerte, contamos aquí en nuestra cabina con Geraldo Fernández, el arquitecto, y con el ingeniero Aaron Hernández, con quienes vamos a desglosar todos estos temas. Bienvenidos, compañeros, con un fuerte aplauso para ustedes, que yo sé que tienen mucho que aportar sobre este tema. Yo quiero mandarle un saludo especial donde quiera que esté José Aníbal Balbuena. Me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Sí, hubiera sido muy interesante. Hubiera interesante, dada la postura. Saludo de mi parte también para el ingeniero José Aníbal. Donde quiera que se encuentre. Es un hombre que yo le digo, él corre camino. José Aníbal, muy saturado de trabajo. De trabajo. Tiene que ir delegando. Así es. En estos días me tiró a reclutar paralegales en esa oficina de abogados que él tiene. ¿A quién? No, ese hombre es igual que Leonel. No suelta la batuta. No la suelta. No. Claro, pero vamos a saludar también a quienes nos siguen a través de Telemón en toda la provincia. María Trinidad Sánchez por el canal 20 de Telemón. Saludo para todos ustedes y agradecimiento siempre por el seguimiento que nos dan. Por igual a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Sigan dejando sus comentarios, sus reacciones, que nosotros, cada una de ellas, las estamos observando muy de cerca para tomarlas muy en cuenta. Geraldo Fernández, ¿qué te parece a ti el impacto, la reacción que se ha despertado en todo el país después de la presentación de esta ley de modernización fiscal? Sí, es una propuesta, obviamente, tiene que ir al Congreso a ser debatida y discutida, aunque dada la mayoría absoluta del partido de gobierno en el Congreso, parece que va a ser aprobada. Lo que sí esperamos es que se revisen algunos puntos, no han llamado mucho la atención. Por ejemplo, se percibe un objetivo muy claro de poner a los profesionales liberales, entiéndase médicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos, a tributar más. Los profesionales liberales pagan su impuesto sobre la renta, su ITEVI, ahora IVA, toda su cosa, pero ahora hay otros impuestos que estaban reservados para las personas jurídicas que ahora también lo van a pagar la persona física. Eso me preocupa un poco por el tema del manejo económico de los profesionales liberales. Por ejemplo, ya los médicos van a tener que cobrar ITEVI. Sí, pero los médicos declaran. Para la consulta. Los médicos declaran. Y el tema de la diferencia. Sí, pero los médicos declaran. Por ejemplo. O sea, los médicos declaran. O sea, que aquí no se haga, pero... No. Sí. No. Pero yo tengo familiares, escúchame. Yo tengo familiares médicos que consulten y ellos hacen su declaración de impuestos. Normal. Y claro, tú la haces también. Normal, yo la hago también. Y pagan su impuesto. Yo la hago también y normal. Lo pago también. Lo pago también, pero un asunto es con el esquema anterior y otro es como se propone ahora. Preocupa bastante y algo que ha llamado mucho la atención, el tema del IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Y es un tema que quiero llamar la atención sobre ese particular. Ponía como ejemplo en mis redes, que pueden ir a debatir ahí a Facebook, Geraldo Fernández, y entran ahí a un debate interesantísimo que tenemos ahí. Y planteaba mi punto sobre la pertinencia de haber bajado el umbral de la vivienda que paga IPI, que estaba situado en 6.1. Hasta ahora las viviendas que pagan IPI son las que tienen un valor calculado de más de 6.1. Yo entiendo que lo que el gobierno debió hacer ahí, Aaron, fue subir el umbral, quizás a 8 millones, y si quería, podía cobrar no solo el 1% del excedente, podía subirlo a 1.5 y ahí cobraba más a los que sí pueden. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya cualquier ranchito, como se dice popularmente, está valorado en 5.2 millones. Porque una casa de 100 metros, 120 metros cuadrados sale en 5 millones de pesos construirla y usted tiene que tener el terreno. O sea que cualquier vivienda de esa que se construyen todos los días, la clase trabajadora, la clase media. ¿No tiene que ser en zona residencial? No,
No tiene que ser en zona residencial, una en cualquier casa, barrio realmente. Y ese es la uno de los casa, temas discordantes desde claro, el punto de vista. la casa que construye la gente común, los profesores con los préstamos de la cooperativa, los comerciantes, la gente que tiene su negocito, que ahorra para eso, que se enlía con la ferretería, que se queda con el dinerito, la mano de obra y coge fiado para ir pagando todos los meses, los blogs, la varilla, la cuestión. Esas viviendas, por pequeñas que se vean, entre 100 y 120 metros cuadrados, ya están valorizadas entre los 6 y los 7 millones de pesos. Obviamente que el gobierno optó por bajar el umbral para poner a prácticamente todo el que tiene un techo de concreto a pagar. Está proponiendo. Eso es evidente y pienso que no es justo, porque ya cualquiera tiene una casa de 5.2 millones. Es el umbral más o menos por ahí que propone la nueva ley de modernización fiscal, como eufemísticamente le ha llamado el gobierno. Yo quisiera llamar a la reflexión del gobierno y de los legisladores sobre ese particular, porque va a tener consecuencias directas en el mercado de la vivienda, en el déficit de la vivienda y en el costo de la vivienda, porque inmediatamente se van a perder mecanismos de financiamiento. Ustedes recuerdan el bono de primera vivienda que estableció Danilo, que si eras tu primera vivienda le daban un bono, ya, nada de eso se puede. Entonces pienso que esa parte que afecta a la clase media, igual que el tema del bono escolar, del tema que usted reportaba los impuestos y se lo devolvían, ¿verdad? Los gastos de escolaridad de los colegios, de las universidades, esas cosas lo devolvían. Pienso que la reforma debe de orientarse a ayudar un poco más a la clase media en vez de castigarla, porque nuestra clase media, y es algo que lo hemos hablado siempre, aquí se dice clase media y si se entiende como un concepto plano y llano, puedes pensar en una persona que está bien, pero nuestra clase media, una familia de clase media en República Dominicana es una familia que va caminando sobre una cuerda floja, que si el esposo perdió el trabajo en 3 meses, es probable que si no consigue un trabajo nuevo y esa familia baje de nivel de vida. Es una familia que si se le enferma a un hijo y sus gastos de salud se disparan, es probable que baje a clase baja. Es una familia de clase media en nuestro país, en la República Dominicana, que vive esforzada, con préstamos para comprar el carrito, con préstamos para meterse en la casita, con préstamos hasta para los útiles escolares. Y que en las grandes ciudades la mayor parte son asalariados y también le van a agravar los salarios más aún. Entonces, estoy preocupado por esa inclinación del gobierno a ampliar la base de la recaudación, gravando aún más la clase media. Yo pienso que los que más pueden, y por eso soy partícipe de que se sube el umbral en vez de bajarlo del tema del IPI, mínimo a 8 millones, y de ahí en adelante, bueno, pues está bien. Mira, nosotros empezamos a hablar de reforma fiscal y tú abordaste uno de los temas que yo entiendo que incluso no va a pasar así tal cual está planteado en la propuesta del presidente realmente, porque es que bajar ese umbral, como tú lo has denominado, es comprometer, es implicar prácticamente a más de medio país. Y como tú dices, las familias más emergentes, los sectores más emergentes de la sociedad. Pero para hablar de la reforma fiscal, me gustaría que dejemos claro algo. Y es si era necesaria, si había que hacerla, si vino en el momento oportuno o cuál era el momento oportuno, porque todos los partidos opositores han coincidido en diferentes escenarios en que aquí había que realmente aplicar una reforma fiscal. Bueno, la reforma fiscal es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012. Pero eso no quiere decir, o sea, yo pienso que la discusión con tu dispensa, ¿verdad? No debe ser si era oportuna o no. Sí, creo que no es eso. Lo que debemos de debatir es el contenido de esa reforma. Pero exacto, yo voy para allá. El contenido de esa reforma y la capacidad del Estado de devolver en bienes y servicios lo que recaude. Los partidos, para cederle a Aaron, los partidos fueron torpes. Pero es que eso es politizar el tema. O sea, yo no quisiera... Es que se debe plantear, yo no quisiera que politicemos el tema. No, porque yo no lo quiero, yo no lo quiero politizar. Porque entonces se contamina
No, pero que yo no lo quiero politizar, Geraldo. Y creo que la población lo que necesita es comprender la reforma. Para allá es que voy. Comprenderla, si en ¿verdad? vez de concentrarnos en que si la reforma era necesaria, o en que si Luis Abinader fue malo, en que si Danilo fue el malo porque no la aplicó, o Leonel, ¿por qué no le explicamos a la población de que ciertamente lo que se debe estar dilucidando en los medios es la proporción de la aplicación de estos aumentos que se pretenden hacer o de las imposiciones de esto? Porque, por ejemplo, el marbete, que es el modelo que yo tomo de referencia, el marbete lo quieren aumentar de 1.500 a 3.000, un 100%, que yo me opongo tajantemente a ese aumento. Sí, quizás a la población se le explica que el debate debe ir sobre la proporción de este aumento y que quizás si al ciudadano usted le dice que le va a aumentar solamente 500 pesos, el ciudadano lo acepta. Y la reforma entonces puede pasar en ese sentido. Pero la población lo que está entendiendo es que el gobierno de la nada, por un capricho personal, como incluso lo han tildado, y no es así, la reforma es una necesidad del país. Mira. Que va a perjudicar sectores. Siempre va a perjudicar. Sí, está perjudicando a la clase media grandemente. Mira, hay un tema. Lo primero, yo siempre hablaba aquí en los debates que habíamos tenido aquí con relación al tema del nivel de endeudamiento. O sea, todos los gobiernos, inclusive recordemos el discurso sin caer en ánimo politiquero, porque Gerardo decía algo muy importante. Esto es un tema de nación. El expresidente Danilo Medina, al finalizar su mandato, decía que cualquiera que fuera el gobierno que entrara en el 2020 tenía que enfrentar una gran crisis por los niveles de endeudamiento que ya estaba perfilándose en el país. ¿Qué pasa? Los niveles de endeudamiento iban a llegar a un punto que iba a ser insostenible para el Estado dominicano si nosotros no hacíamos. Y cuando Danilo hizo ese planteamiento, lo más lejos que se tenía es esa crisis mundial que iba a azotar. No, la crisis, exacto. No, cuando Danilo fue en medio de una crisis, pero... Sí, pero no estaba la pandemia cuando Danilo hizo ese video. No. Que el próximo gobierno no iba a tener... Refiriéndose incluso no al PRM, porque él estaba, cuando él dijo el próximo gobierno, incluía un próximo gobierno del PLD. Él hablaba de eso. No, incluso se veía venir, que en esa parte se veía venir una reforma fiscal. O sea, ya estaba planteada dentro del organigrama de gobierno que decía, el programa de gobierno que decía el candidato Gonzalo Castillo, se planteó, o sea, hay que recordar. Pero yo no quiero dar un tema matiz político. No, ya se lo diste. No, porque yo estoy planteando, tú estás hablando de eso. O sea, tú no has hablado nada de la reforma. Tú dijiste, has hablado de política. No, yo estoy hablando de lo que el comentario que hizo mi compañero Richard, Gerardo, y en aras de contribuir y por qué explicar por qué esto es un pacto de nación y por qué esto le... No es un pacto de nación porque no ha sido consensuado, no ha sido debatido. Dicen los partidos de oposición que no han recibido ninguna invitación formal al debate, porque una cosa es decir en Twitter, invitamos, ¿verdad? Pero otra cosa es la invitación institucionalmente. O sea, no es un pacto de nación. Porque no ha habido ningún... Hubo un acercamiento. Incluso pero no los partidos de la oposición, incluso los partidos de la oposición están pidiendo vistas públicas ahora, porque no se han hecho. O sea, no me digas que es un pacto de nación. Sí, un pacto de nación fue la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y te voy a decir algo. La Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012 habla de la necesidad de una reforma fiscal. Como título. Ahora, los subtítulos... lo iba a poner quien estuviera gobernando en el momento, porque en el 2012... en el 2012 no podíamos saber. Al final, en el fondo, era un pacto de nación. Sí, pero era un pacto de nación a nivel macro. Pero era un pacto de nación. Ahora bien, o sea, claro, no te me hagas el sueco, Aaron. No conceptualice el del pacto de nación. No. Todos los actores... El pacto de nación es entender en el 2012, hace 12 años, la necesidad de revisar el sistema de recaudación del Estado dominicano. Y cuando se porque es un déjame explicar. Es un tema que trasciende los gobiernos. Pero déjame explicarte. Y a los partidos, porque cuando se habla de un pacto de nación, discúlpame, Aaron, cuando se habla de un pacto de nación, no solamente se está hablando de los partidos. De los partidos políticos, sino también. Claro. Pero yo me quiero suscribir en la parte que decía Magín Díaz. Magín Díaz decía que apoya la reforma fiscal y calificaba al presidente Abinader como un valiente. Porque esta reforma fiscal de modernización, este proyecto de modernización fiscal... Pero dile a nuestra audiencia quién es Magín Díaz. Bueno, lo voy a leer aquí. Él fue... Magín Díaz fue director de Impuestos Internos. El director general de Impuestos Internos de la Agencia Presidencial del expresidente Danilo Medina.
él expresó su apoyo a la reforma de modernización fiscal planteada por el presidente. Lo que él dice que técnicamente es correcta, ahora, políticamente, y él dice que él como economista, entiende que ningún economista de este país se opondría a este proyecto. Lo que yo quiero puntualizar con el tema es, ¿por qué se da la reforma? Nosotros tenemos mucha gente en la calle que opina, que los impuestos, que ahora tenemos más impuestos, señores, el nivel de endeudamiento en relación al gasto público que iba a tener el Estado iba a ser insostenible. Gerardo hablaba del término de los profesionales. Aquí hay muchos profesionales que no pagan impuestos. Y yo me adscribo a la provincia y hay muchas personas que tienen su evasión. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido uno de los principales ejes de la reforma? Atacar la evasión de impuestos. ¿Cómo ataca la evasión de impuestos? Te dice, bueno, todo el mundo que gane por encima de los 52,000 pesos tiene que hacer una declaración jurada. Si no, te van a ir a chequear las cuentas de los bancos, te van a chequear porque de dónde tú estás manejando esa cantidad de dinero. 50,000 pesos al mes. 52,000. Tú sabes que esos son 1,000 y pico pesos. Antes diarios, eran 45. Tú sabes que esos son. Antes eran 45. Tú sabes que esos son. Ahora subió a 52. Sí, pero no importa lo que sea antes. Pero lo que yo quiero decir. No importa lo que. Porque ese es el problema de ustedes, que tienen un pensamiento Gerardo, binario es que, antes y después. Gerardo, Yo no estoy hablando de lo que sea a sacar antes. las cosas sin ningún concepto. Es que yo no estoy. No, es una falta de respeto no, tuya. No, es que tú me dices a mí. No, yo he mostrado aquí más conceptos que tú. Vamos a ver una cosa. Porque tú lo que te politiqueando. ¿Por qué? ¿Por qué entonces se pagaba 45,000 pesos? ¿Y por qué tú estás criticando los 52 ahora? Si antes se pagaba los 45. Es que no me importa que se pagara 45. ¿Pero por qué? Es que ya la clase media está demasiado grabada. Y 52,000 pesos ya es un salario cualquiera en este país. Son 1,500 pesos diarios. La subimos. Mira, eso son 1,500 pesos diarios. Eso no vende perjuicio porque se subió. Pero como quiera, el mínimo se subió. Es que tú no puedes tomar una referencia pasada. Tú tienes, si tú vas a hacer una modernización fiscal, tú tienes que partir de un concepto nuevo. Porque entonces no es modernización, no. Es revisando lo que había. Entonces yo esperaba que el concepto de modernización iba a ser una cuestión, como su nombre indica, ¿verdad? Ese eufemismo, modernizar. Una cuestión nueva. Se está planteando muchas 52,000 pesos. Ahora tú dices. ¿Tú crees que es posible? Óyeme, 52,000 pesos gana un médico general en un hospital público. Mira, el tema de 52,000 pesos. Gerardo, es un salario. Tú sabes que en los países desarrollados hasta el barrendero paga impuestos. Ah, pero en los países. Desarrollados. Pero en los países desarrollados. Pero en los países desarrollados hay una devolución. En los países desarrollados hay una devolución del impuesto en bienes y servicios hacia atrás que no la hay aquí. Aquí los hospitales siguen deficitarios. Aquí las escuelas siguen deficitarias. Los servicios básicos han caído a niveles estrepitosos. Las instituciones no están funcionando bien. Entonces no me hable a mí de países desarrollados. Porque es una comparación que no aplica. Y entonces ahí yo vuelvo como al inicio. El tema no debería ser exigir, porque tú mismo lo decías. Cuando se habla de una reforma fiscal, obviamente que hay sectores que van a ser afectados. Van a ser afectados en la proporción que sea. Porque ciertamente, sin querer coincidir con Aaron, estas medidas, por ejemplo, desde esa aplicación de una declaración jurada a quienes ganen por encima de 52,000 pesos mensual, no es nuevo y tampoco tiene el matiz que se le ha dado de que las personas tienen que ir donde un notario, de que las personas tienen que ir donde un contable. Son formularios digitales, son declaraciones juradas digitales. Así mismo. Es así, Gerardo. Pero yo lo sé que es así, pero tenemos que ver la cosa en la práctica. Exacto. Tenemos que ver la cosa en la práctica. Escúchame, yo estoy hablando de que se ha creado una confusión, Gerardo, en las redes. Discúlpame, no hay ninguna confusión. Gerardo, está hablando de que esa declaración jurada tiene que ser con un notario y con un contador público autorizado. Y eso no es así. Que lo tiene que cubrir el empleado y no es así. Sí, es una aclaración de orden que yo estoy haciendo. Es en línea, pero... Eso se hace un formulario en línea, tú dices, yo gano tanto y eso. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar con eso? ¿Sabes qué es lo que va a pasar con eso? Tiene que hacer el usuario. El empleador incluso que tiene que llenar esa plantilla. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar con eso? Que el objetivo de reducir la evasión va a resultar adverso. Va a aumentar la evasión. Porque un salario de 50,000 pesos. Señores, pero ¿de qué estamos hablando? Un salario de 50,000 pesos son 1,500 pesos diarios. Son 1,500 pesitos diarios. Entonces tú me estás diciendo que una persona que gane esa cantidad que apenas da para vivir con un poquito de dignidad.
¿verdad? Tiene que convertirse en un contribuyente. Es una cuestión. No, pero cuando ya paga el IPI por su casita, cuando ya paga el IVA, que antes se llamaba ITEVI, cuando me le quitaste el retorno de los impuestos que pagaste por la escolaridad a los muchachos, cuando no puedes ir a un restaurante que te cobran el 18, el 10, el diablo, cuando las telecomunicaciones tienen tasa impositiva de las telecomunicaciones de la más alta de Latinoamérica. Gerardo. Entonces, coño, pero por te- Dios, te voy a hacer una pregunta. dame un descanso, Te voy a hacer una- hermano. Ey, Pero tú dices escúchame, que la reforma Richard, dame un descanso. había que Richard, hacerla. Pero Richard. entonces, ¿cómo es? Richard, Porque- dame un segundo. Le voy a hacer una pregunta, Gerardo. Yo lo que pienso ¿Cuánto es que tú los pagaste de temas anticipo tienen- este año? Claro, pero que tú no tienes que preguntarme eso en el aire, No, pero es un yo te atrevimiento pregunto, tuyo. ¿tú pagaste anticipo? No. Porque yo te voy a decir una cosa. pago- Ahora los profesionales, ¿qué dice del anticipo? La ley de modernización. Yo prefiero pagar el anticipo Porque y no, tú decías, no toda esa vaina están ajá, poniendo. Claro, déjame el anticipo. Que si tú como profesional este año facturaste 3 millones de pesos y el año que viene tú no tienes esa condición, tú tienes que pagar el anticipo en base a esos 3 millones de pesos. Eso es un logro. Ese es un logro. Eso es un logro. No me vengas tú a decirme a mí que Incluso eso no es un logro. Que en campaña, siendo honesto. Eso es un logro. No venga. En campaña, Señores, en ustedes campaña- como usuarios creen que Es eso está tú- mal. Es que tú, es que no, óyeme, si yo facturé 3 millones de pesos el año pasado y yo llevo una contabilidad como profesional organizada, con mi factura, con valor fiscal, con RNC, y hago mi registro contable porque uno maneja mucho dinero, entonces, y tú reportas, tu anticipo no va a ser tanto dinero. Porque si tú tú lo que tienes que demostrarle a la DGI que esos cuartos no son tuyos, que no son un ingreso. Pero ¿Tú entiendes? si factura, Tú no sabes de impuestos. No, para ti yo no sé nada. Lo Tú que no sabes sabes de tú. impuestos. Pero, sin embargo, cuando aquí se construyeron las escuelas, muchos profesionales de la ingeniería, y ahí están que no me dejan mentir, tuvieron que pagar millones de pesos de anticipo. Por desorganizado. No, y aquí Por había gente desorganizado. organizada. Lo que pasa es que tú generas gastos. Por Tienes que desorganizado. servir. ¿Cómo tú le recibes de agente de retención a un obrero ilegal? Por desorganizado. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú le sirves cuando tú tienes mano de obra? Óyete. Pero es que la DGI tiene su mecanismo, la mano de obra ilegal. Claro, búscalo. Tiene su Búscala, mecanismo búscala. con los talonarios Lo- para... Lo dice, ajá, pero firme. Ah, pero tú ¿En estás base a qué totalmente en el documento? aire. No, ¿en base a qué documentos? Si ni pasaporte tienen. Tú estás ¿Cómo totalmente en el cómo aire. tú sirves de agente de retención, Gerardo? No, pero a ese obrero tú no le vas a retener. No le retiene, entonces ¿cómo tú lo pagas? A ese Eso obrero lo tú no le vas a terminar pagando retener. tú. Pero Porque es- ¿cómo tú justificas? ¿Ves? Que ahí está. No. Ahí es que está el asunto, Gerardo. No es ahí que esté el Sí, asunto. está el asunto. Lo que No, pasa no hay es que estar tú el quieres asunto. criticar por No. Eso el no es tema- así. Cuando se aplicó, El tema- Gerardo. Tú no has cuando se- aportado ahí una sola validación para esa reforma tú has- que no sea Aaron, disculpa. está de gallareta ahí. Que No, pero que él sabe estaba quizá convencido de que la eliminación del pago de ese anticipo era un logro, porque desde que se empezó a implementar, yo me acuerdo de eso, eso fue un escándalo. No, No, Eso vimos pero al- yo estoy al- de acuerdo. al recién Dame- senador por la fuerza del pueblo, Omar Fernández, una locución que dijo que iba a someter ese proyecto de ley Pero y entonces fue pero abajo apoyándolo. nadie ha claro. dicho que no está de acuerdo Ah, con que se ok. quite el anticipo. Entonces Lo que no pasa es es un que- tema de organización. Otro tema. No pagarán anticipo. Se reduce el 40% del anticipo a las empresas pequeñas Y a un 60%. y a un 60% a la empresa mediana. Todo eso está bien. Eso significa, ¿tú sabes qué significa eso? Que cuando una empresa tiene una proyección en gasto, en incremento, en lo que sea, no simplemente por el tema de que tú agarraste y que tú tienes tu contabilidad, tú no te descapitalizas como empresa. Tú tienes un margen de cómo tú hacer tu declaración y tú puedes trabajar en base a una gracia que te da el gobierno para tú tenerla. O sea, que ya no sería un 100% de anticipo. Porque tú como empresa, y eso es lo que decían los grandes analistas, los grandes economistas, tú como empresa puedes tener un mal año y facturar en base a un mal año, pero eso no quiere decir que tú tengas que pagar anticipo. Mira, la reforma fiscal se ha convertido en una especie de monstruo y la gente no quiere entender y por ahí, yo cuando toco este tema, por ahí que me gusta siempre enrumbarlo, las reformas fiscales son una realidad y más en países como el nuestro. Cada cierto Pero es que eso está claro. cada cierto tiempo como país nos vamos a abocar a implementar una nueva reforma fiscal. Y cuando se habla de reforma, siempre se habla de más cargas al pueblo Sí. y a los pobres, que son los más. Los No. pobres son los más, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, Gerardo Fernández, yo lo que quiero es que coincidamos en que ciertamente uno podrá discrepar sobre ciertos aspectos de las reformas. Sí. ¿Tú entiendes que el umbral, por ejemplo, volviendo al tema del IPI,
debió subirse a un 9, a un 8. Otro quizás entenderá de que no, de que un 8 es mucho, de que un 7.5. Pero lo cierto es que la reforma había que hacerla. ¿Tú crees que es posible Mira, que una Jeepeta Lexus 600, que cuesta 14 millones de pesos, pague los mismos 6,000 pesos que un Honda Civic, aunque sea del 2023? Mira, ese ejemplo lo han puesto mucho. ¿Cuál le da más carpeta al Estado de los dos? ¿Tú ves? No, pero mira, para que tú veas. Pero si el Estado lo que quiere es recaudar, pero, Gerardo, te va a destruir más la calle. pero no hay problema. espérate. Pero si el Estado lo que señores, quiere es recaudar, ¿verdad? Debe de hacer el impuesto escalonado. pero Debe de hacer el discúlpeme, impuesto escalonado. quizá yo no pueda aportar porque no conceptualizo, pero recuérdense que hay un impuesto de importación. La emisión de primera placa de una Lexus 600 no paga lo mismo que paga la de un Civic. Y por ahí el gobierno, por eso es que hay que entender el tema. Por eso la ley de modernización nada más no se adscribe a la DGI. También tenemos la Dirección General de Aduana. Porque esa Lexus que dice Gerardo, cuando se hace la importación aquí, paga un cojonal de cuarto en base a la tasación que da la DGI. Yo quiero adscribirme al tema del IPI. Que eso es un tema que nosotros tenemos que ver. Y es muy delicado. Lo primero, aquí hay que hacer una revisión total de la evaluación, de la zonificación en todo el territorio nacional con relación a los avalúos. Porque si bien no es cierto, hay muchas propiedades que cuando tú vas a la DGI, inclusive el mismo carro, un Honda Civic, como tú mencionabas, una Lexus, cuando tú vas al monto en la que está cotizado en la DGI, no se corresponde a la realidad. Y hay que partir de ahí. Yo entiendo desde mi punto de vista, yo veo muy buena la intención. Yo hubiera bajado el monto si bajo el nivel de recaudación. En vez de un 1, por ejemplo, lo hago con una escala. Si lo quiero hacer así, a 5.2 le pongo 0.5, lo que considere, y se evalúa. Una persona que tenga propiedades, porque el IPI es impuesto a la propiedad inmobiliaria, una persona que tenga 20 millones o 30 millones, entonces tú vas a agarrar y vas a reducir los 5.2 y al otro le va a pagar el 1%, que es lo que te manda el la ley. excedente. El excedente. Yo creo que eso debe ir escalonado. Eso debe ir porque hay muchos desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo, que eso al final se va a reflejar en la persona que haga la inversión, pero en esa parte creo, mi parecer, según yo estuve leyendo, debe considerarse. Revisarse primero la tabla de la DGI. Esa parte de la evaluación no corresponde con la realidad. Me imagino que dentro de la modernización Esa parte, me imagino. esa parte no. ¿Por qué modernización? No corresponde con la realidad, Richard. Y eso te lo puedo decir porque, por ejemplo, tú vas y chequeate una tasa vas a pagar un arbitrio, por ejemplo, en el ayuntamiento, y ellos dicen, conforme a la tasación o lo que te diga la DGI. O sea, hay que hacer una equiparación, pero realmente hay que revisarla, porque eso no, muchos de los casos no se corresponde con la realidad. Y si se busca la evasión, tenemos que transparentar todo. Y en esa parte se tiene que comenzar con una zonificación territorial. Mira, el terreno cuesta esto cuesta esto, porque no es cierto que una casa de 300 metros en San José de Villa te cuesta lo mismo que en Nueva Nagua. No es igual. O sea, hay que establecer una zonificación para esa parte. Y en eso quiero hacer mi comentario, porque realmente eso es un sector que va a ser grandemente impactado. Y más esas personas que tienen esa propiedad y que son desarrolladores, porque que tienen mucha tierra, se asume que tiene dinero para poder pagar el impuesto que te genera, pero la desarrolladora inmobiliaria y todo el que desarrolle a nivel inmobiliario sabe que el activo más grande que tiene un desarrollador es el terreno. Porque si tú vas a comenzar a construir un edificio de apartamentos, ya a partir de ahí ya tú tienes un costo adquirido cuando tú haces eso. Y lo que encarece cualquier proyecto inmobiliario es el terreno. Así que esa parte yo sí considero de que tiene que hacerse una revisión. Un aspecto muy importante de esta propuesta, y es la que tiene que ver con los municipios o el destino de una gran cantidad de estos recursos a los municipios. Se está hablando de 11,000 millones. Ahí entramos en lo que Gerardo decía, en lo que es la proyección de inversión, que decía que será distribuido según la cosa. Primero, puntualizar de que con este proyecto de modernización fiscal el gobierno busca sumar 122,000 millones adicionales al Producto Interno Bruto, que en la que se planteaba en el 2021, que se echó para atrás,
la meta eran 200,000. ¿Cómo se distribuirán los gastos? Aquí tengo el proyecto de ley, según lo que estamos acá. Estos gastos de la siguiente manera. 13,043 millones en seguridad ciudadana. 32,000 millones en transporte. Atención primaria y salud, 10,870 millones. Sector eléctrico, 18,000 millones. Recapitalización del Banco Central, 22,233 millones. Y para los ayuntamientos, los gobiernos locales, esto representará un incremento de 11,000 millones de pesos anuales. O sea que tal como decía José Aníbal en la primicia, este proyecto de ley busca fortalecer los gobiernos municipales haciéndole una inyección de capital directa ya desde el gobierno central. Yo considero que ese es un punto muy importante porque ese dinero distribuido equitativamente entre los municipios va a significar una erogación mensual mucho más superior de la que están recibiendo los ayuntamientos actualmente. El único problema de ese aspecto es la falta de institucionalidad y de organización que tienen la mayoría de los ayuntamientos del país. O sea, eso debe venir acompañado, no sé si vía FEDOMO o vía qué rayo, de una capacitación del ayuntamiento y que presenten planes y proyectos de inversión. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Verdad? Dime, tú necesitas más empleados, necesitas vehículos, necesitas esto. Por lo menos mínimamente, para que la fiscalización pueda ser efectiva. Porque no todos los ayuntamientos son iguales. O sea, la norma es que los ayuntamientos en nuestro país son un desorden. Hay excepciones, por supuesto. Pero la norma es que los ayuntamientos son un desorden y son escuelitas de corrupción. Sí, pero cuando tú decías ahorita, Geraldo, de que hay que ver en qué se va a invertir ese dinero que se va a captar producto de esta reforma y se te dice que a los ayuntamientos se le va a redirigir 11,000 millones de pesos, ese es un aspecto positivo. Yo estoy diciendo, ¿verdad?, que está bien, pero exacto, que hay una debilidad. Sí, hay debilidad. Porque fíjate lo que pasó con el 4%. Hay una partida importantísima, por ejemplo, para seguridad. Lo que pasa es, mira, que fíjate lo que sucedió con el 4%. Lo que está sucediendo. Se asignó y al final todos los años sobra dinero de la ejecución presupuestaria. Las escuelas se han quedado sin contenido, la tanda extendida, los muchachos pasan el día divagando, después que la clase... O sea, no es solo un tema de dinero. Yo pienso que debe haber otro asunto complementario ahí que ya escapa a los temas de la reforma, ¿verdad? Ya un tema más de índole administrativo, pero que debe de venir auspiciado por el mismo Estado, porque el Estado sabe que hay debilidad. Entonces, dentro de las medidas de lo que se busca con la modernización fiscal, hablábamos de la responsabilidad fiscal. Quiero que me toquen el tema de la compra en dólares. Ustedes que quizás están más familiarizados. Yo no soy muy comprador. Voy con eso. La otra es la reforma del Estado, que el Estado planteó una serie de medidas donde plantean la reducción de 3 ministerios, la fusión de 4 instituciones y la eliminación de 8 de las mismas. Hay una medida de contención de gastos públicos en los cuales se ven esa parte. Hay un tema social. Le van a quitar las exoneraciones a los legisladores. Le van a quitar la exoneración a los legisladores, porque eso era un tema de que los legisladores aquí lo que hacían prácticamente se hacían un negocio, ese tema. El otro tema es que se va a aumentar el tope de ayuda a las ayudas sociales de 1,650 a 2,000 pesos ahora. En vez de ser 1,650 pesos serán 2,000 pesos. O sea que eso también viene a impulsar a aumentar más de lo que estaba. Se encontró en 800, está en 1,650, ahora estará en 2,000. Eso es para mitigar un poco lo que eso puede representar. Entonces, hay un tema muy interesante que yo quiero tocar como ingeniero civil y es el sistema integrado de transporte, principalmente el de Santo Domingo. En el tema del sistema integrado de transporte, esto busca de una forma de determinar esa parte que se ha venido un proyecto de nación, que eso yo sí lo digo, que eso comenzó con el gobierno de Leonel Fernández, cuando comenzamos con el metro, con las alimentaciones, con esa ruta de alimentación, y viene a seguir fortaleciendo este sistema de transporte en el Gran Santo Domingo, que el caos es un verdadero desastre.
Con el tema de la recapitalización del Banco Central, Geraldo y Richard, el gobierno busca es inyectarle 22,000 millones de pesos anuales al Banco Central. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú haces esta inyección de capital al Banco Central, los niveles de deuda bajan y por ende el gobierno tiene que pagar menos intereses anuales porque ya tú tienes un fondo ahí para amortizar el presupuesto complementario y no tiene ni los proyectos especiales y no tienes que incurrir en un financiamiento para los mismos. Con esto se busca esta parte. Donde sí hay un tema muy interesante y es de los 18,000 millones de pesos que pretende el gobierno central inyectar adicionales al sistema eléctrico. Me hubiera gustado que el compañero José Anilo estuviera aquí. Donde busca tomar una serie de medidas, entre ellos la reducción de las pérdidas, la eficientización del sistema, las redes y aumentar la disponibilidad del servicio. Pero en esos detalles realmente no manejo eso como mi compañero José Aníbal. Esperemos que cuando él esté aquí para las cosas. El otro tema, el otro de los ejes es lo que yo hablaba en la conversación con Gerardo, que le decía era reducción, señores, de la evasión fiscal. Si más bien no es cierto que lo que Gerardo dice, que el tope salarial es 52,000 y que cualquier persona te gana 50,000 pesos en este país, cosa que está muy por debajo de la realidad. Un punto que no creo que pase así como está propuesto tampoco. No, yo creo que no, pero tampoco se adscribe a la realidad. Porque, No porque te incluye también que si tú ganas 30,000 en un sitio y 25 en otro sitio, o sea, eso es algo muy delicado realmente. Claro. Y más en una economía como la nuestra, que 50,000 pesos se va en la comida solamente, sin incluir desayuno. Exacto, por eso hay algo que se tiene que tomar en cuenta. Mira, Gerardo decía con su tema que no se puede tomar como parámetro puntos anteriores. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué, Richard. Porque tú ves ese punto que tú decías. Es preferible que sea así, no que sea un gasto anual y que te lo dividan en partidas mensuales. Es preferible que sea así, que tú digas, bueno, el tope yo me gané 52,000 porque tú eres un profesional que tú puedes facturar un mes 50,000 y otro mes tanto, te puedes subir a 70. Y un mes tú dices, bueno, yo voy a pagar en este mes, pero si tú llegas al tope, te van a poner a pagar conforme al tope que tú llegas al final. No a lo que tú estás facturando, a lo que tú estás generando mensualmente. Y si tú haces una declaración jurada, no, espérate. Yo en un mes sí me pasé de los 70,000 pesos, pero en este mes es de los 50,000 pesos, pero en este mes no. Y en esa parte yo creo que sí es importante. Y como decíamos, aquí con esto se busca igualdad en todos los sentidos. Porque hay gente que no paga impuestos, hay profesionales que pagamos impuestos, como el caso de Gerardo, pero hay otros profesionales que no pagan impuestos. Y eso no podemos obviarlo, señores. Eso no se puede obviar, de que aquí hay mucha informalidad. Aquí hay mucha, por ejemplo, yo me adscribo al área de las construcciones. No, la informalidad es una cosa, porque informalidad es vender aguacate en la calle. Pero un profesional... Pero no solamente un profesional. Un profesional que tenga su consultorio, no es un empleado informal. Pero, eso no entra en la informalidad. No, pero me voy a ir a otro el que tema. vende chimichurri. Hay mano de obra técnica. Mano de obra técnica cualificada, que es el término correcto. Que compañía, por ejemplo, tú te vas a Bávaro y te vas a Las Terrenas y le ofrecen servicios a compañías de hotel y esas cosas, tienen que tener su contabilidad organizada, porque ellos sí le exigen una contabilidad organizada para ellos poder ejercer. Por ejemplo, ahí hay hoteles que hay compañías de electricistas que le dan servicios que tienen que hacer su factura con valor fiscal y todo eso. Y no hay manera de tú evadirle al fisco. No hay manera. Y aquí hay, por ejemplo, gente que construye, que cuando viene a ver un mano de obra cualificada se lleva más que cualquier ingeniero que está trabajando en un ajuste o en un trabajo. O sea, lo que te quiero dejar dicho de que esto lo que busca es la reducción de evasión de impuestos con el tema y que sea igual para todos. Que sea igual para todos. En el caso de los médicos, no es desde ahora que yo veo que los médicos están declarando, pues yo tengo familiares médicos que tienen consultorios y ellos declaran todos los años y pagan impuestos todos los años por las consultas. Es más, ellos sirven de agente de retención. Entonces, pero sin embargo hay otros profesionales que no lo hagan. Entonces yo voy a sacrificar la clase médica. Entonces,
Nada, ya no hay nada que discutir. Ya la reforma es la panacea y nos vamos a convertir en un país del reino de los Países Bajos, en No, Suecia, Suecia, Suiza, Finlandia. Lo malo de esto es, te voy a decir, disculpa Geraldo, lo malo de esto es que se haya esperado a este momento, ya a finales de año, para querer aprobar esta propuesta, para que entre en vigencia en el 2025, me imagino que sus inicios, y que se haya perdido mucho tiempo valioso para ponderar punto por punto todas estas imposiciones que se pretenden hacer valer. Eso es lo malo, porque si quizás todos estos meses que han transcurrido y hablándose de la posible reforma, y en vez de querer jugar con la inocencia del pueblo dominicano, se hubiera armado un debate saludable, un debate real, hoy no se estuviera ni siquiera intentando proponer un aumento, repito, de un 100% de los marbetes. Porque ya eso se hubiera dilucidado en asambleas, en jornadas de diálogo, de socialización, y pues ya hubiera una idea más cercana y más real, más factible, ¿verdad?, para la imposición de este aumento. Pero la oposición aquí, que no existe, no jugó su rol, y es muy probable que muchas medidas de estas pasen cuando viene a ver, no porque el gobierno haya querido que pase, sino porque en el momento en el que se debió debatir no se hizo lo que se tenía que hacer para hacer los reajustes del lugar. Que yo entiendo que eso del IPI no puede pasar así. Lo de las compras por internet, el impuesto a las compras menores de $200. Mira, ahí hay un tema. Ahí hay dos cosas. Excusaron a otro compañero Gerardo que tenía un compromiso a las 6, tuvo que irse. Ahí hay dos cosas que pasan. Lo primero es, con el tema de los $200, las tiendas pequeñas, los comercios pequeños dicen que eso es una competencia desleal porque ellos entonces tienen que pagar impuestos por esos artículos cuando se pagan. ¿Ya? Eso es una. Eso viene por ese tema y siempre se ha debatido mucho esa situación. Y el otro tema es que planteaba la Asociación de Hoteles, ahora era el tema del Airbnb, que ahora van a ser grabados los Airbnb. O sea, cuando tú rentas un Airbnb, tú vas a tener que pagar impuestos y el IVA por eso, que antes no pagaba. Pero fíjate que cuando yo hablo... Constituyendo una competencia desleal. Sí, y es una competencia hasta cierto punto desleal, Aaron, y amigos que nos escuchan. Pero es lo que te digo, es el umbral, haciendo uso del término aplicado por Gerardo, es el umbral. $200 son 2 artículos, 3, dependiendo, Aaron. Sí, eso es cierto. ¿Tú entiendes? Entonces vamos a ponérselo a las compras por encima de los 400, de los 300. El Airbnb, que ciertamente se ha constituido ya en una empresa competitiva aquí en el país por las facilidades que ofrece, vamos a aplicarle también, porque es que toda actividad comercial tiene que contribuir, tiene que aportar su cuota impositiva. Toda actividad comercial, eso es así. Entonces vamos a pelear qué cantidad de impuestos es que le quieren poner al Airbnb. Entonces ya se ha perdido mucho tiempo y no es verdad que en 2 meses, en 1 mes y medio que les resta este año, con una reforma fiscal que se piensa implementar ya para el año 2025, no es verdad que se van a abordar de forma complaciente, de forma convincente, todos los puntos que aborda esta ley de modernización fiscal. Lo que pasa es, Richard, si tú te das cuenta, todos los sectores, fíjate, todos los sectores han dicho que la reforma fiscal va a afectar todos los sectores. Sí. Mientras los economistas dicen que esto era necesario, todos los sectores, azonadores, los curry, todos los sectores están diciendo que va a generar impacto negativo en cada uno de los sectores en lo que ellos están adscritos. Y esa parte siempre va a ser así. Y tú ves, Gerardo hablaba de la clase media, o sea... Pero con un debate serio, Aaron, ese impacto no pudiera ser tan fuerte, que es lo que yo te digo. Va a impactar, pero si nos van a poner un 7% a Netflix, por poner una empresa, ¿verdad? Vamos a abrir el debate para que ese impuesto sea solamente de un 3.5 o un 4, que va a impactar, pero no en igual proporción. Y es eso lo que yo te digo, que los marbetes lo van a subir de 1.500 a 3.000. Vamos a abrir el debate real sobre el tema para que en vez de ser 1.500 o el 100%, se le aumente solamente un 35 o un 40%. Es que el debate debió ir sobre cada punto de esto y no sobre si la reforma es necesaria, sobre si es un capricho personal, que fue una irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, porque es que la reforma hay que hacerla. Claro. Lo que se debió debatir es durante todos estos meses en lo que se estuvo hablando de que... Lo que pasa es que tú tienes que ver el contexto social donde estábamos adscritos. Estábamos en medio de un proceso electoral.
Y si bien no es cierto, vuelvo y te digo, él es director de la DGI, decía de que era económicamente lo que es ideal, lo que se debe hacer, ambiciosa, pero políticamente tiene un costo. Tiene su costo, claro. Tiene un costo político. O sea, y recuérdate que se intentó implementar en el 2021, se comenzaron a dilucidar algunos temas de lo que están ahí planteados en la ley de modernización y tuvo que echarse para atrás. El Estado del gobierno la echó para atrás, aguantando y subsidiando. Si bien no es cierto también, Richard, hay que reconocer de que todavía, por ejemplo, hay artículos que están exentos de los impuestos. Que no serán afectados. Que no se han afectado como en la canasta básica, como son el pan, el pollo, el arroz, la leche, el huevo, los plátanos, las yucas. No pagarán impuestos los medicamentos, la educación y los insumos al sector agropecuario. O sea, eso yo lo veo muy importante, Richard, porque la fuerza productiva, la mayor fuerza productiva que tiene nuestro país es la cosa. Siguen exentos de impuestos la luz, el transporte, los servicios financieros, los planes de pensión y jubilación y el servicio de alquiler para uso familiar. Alquiler de vivienda para uso familiar, sí. Pero Entonces, también están exentos los insumos de pecuaria, los combustibles, los medicamentos, los abonos. sí, todo lo que tenga que ver con la industria agropecuaria. Exactamente. No pagarán anticipos las personas físicas, las microempresas. Se reduce el anticipo al 40% a las pequeñas empresas y el anticipo a 60% a las empresas medianas. Y algo muy importante es que no pagarán impuestos sobre la renta en las nuevas micros y pequeñas empresas durante los primeros 3 años. Una medida, señores, que yo considero muy importante para el apoyo de aquel que quiere emprender su pequeño negocio. Claro. Eso es, y hay que, con esta ley hay que felicitar al gobierno con esto, que no va a cargar impositivamente a esos emprendedores que quieren comenzar un negocio y con este tema del IVA. Tiene mucha tela por donde cortar, realmente es un tema muy sensible, porque cuando a la gente tú le hablas de pagar, la gente se pone arisca. Claro, claro. Recordar que dentro de América Latina nosotros tenemos la segunda carga impositiva más baja que hay, que es de un 18, apenas de un 18, superado solamente por México, que es un 16, donde mientras menos se paga, más % de evasión hay. Es increíble, ¿eh? En esos países como Chile, como Argentina, como Paraguay, que tiene una carga impositiva más alta, el nivel de evasión es menor que donde menos se paga. Contradictorio con lo que decía mi compañero con relación al tema de la evasión fiscal. Se están estableciendo los controles, se está buscando igualdad. Hay grandes empresarios que con la excepción no están de acuerdo con muchas cosas. Ese tema de los diputados también, las exoneraciones, era Richard. De los legisladores. De los legisladores. Las exoneraciones también, eso viene a darle también un duro golpe. Claro que sí. Porque ellos, había muchos de ellos que era un negocio que tenía abierto con esto. Claro. Y muchos vehículos de alta gama aquí entraban con esas exoneraciones. Y le van a dar facilidades para el inicio de cada periodo con la implementación de aprobarse esta propuesta como está. Se le van a dar, porque no es que se le van a quitar del todo estos beneficios a los legisladores, se le va a dar unos beneficios al inicio de cada periodo para que ellos con eso, si entienden que tienen que comprar un vehículo, lo compren, o si tienen que hacerle algo al de ellos, se lo hagan, pero exonerar por per se, aprobarles una exoneración como estaba establecido, ya eso va a ser erradicado y es un logro también de esta propuesta. Mira, Aaron, quiero referirme, ya estamos llegando a la parte final, no del tema, porque este tema tiene mucha tela por donde cortar realmente. Esperamos que en el próximo episodio nuestro amigo José Aníbal esté aquí. Sí, yo quiero que abordemos el tema del sector eléctrico. Pero constituyó una afrenta fea, torpe, de la diputada del PRM, Soraya Suárez, quien de una forma alegre, infantil, torpe, introdujo o quiso introducir un transitorio en el día de ayer, otorgándole facultades al presidente de la República, Luis Abinader, para que por decreto pueda designar a los alcaldes mientras exista este vacío legal, porque así mismo ya lo expresó, mientras exista este vacío legal que hay en la ley el día de hoy, como en el caso de Las Vegas, pues que el presidente pueda por decreto y por el periodo que falte,
pues designar a los alcaldes cuando hayan desistido, renunciado y cuando se den esta situación que se está dando en La Vega. A la diputada Soraya Suárez por Santiago, repito, del PRM, quiso sorprender y eso armó un revuelo ahí en la asamblea, porque lo primero que se había dicho es que no era que estaba prohibido, pero que los puntos que se iban a tratar estaban definidos y que salirse de ahí no iba a ser bien visto ni por el PRM y mucho menos por los partidos de oposición. Y como tal, hubo un diputado, me parece que es Gustavo, que se alteró de una forma que incluso debe ser amonestado, aunque sea administrativamente, Sí, porque sí, sí. se vio... Estuvo muy fuera de lugar. Estuvo muy fuera de orden, claro que sí, respetando, no porque sea una dama, sino y respetando la solemnidad de la asamblea y respetando a una persona que aunque estaba fuera de orden también, la diputada, pues se lució muy feo él ahí, ese diputado me parece que el vocero del PLD, Gustavo Sánchez me parece que se llama. Pero entonces, de suerte que nuestro senador Alexis Victoria, de una manera habilidosa, hizo uso de la palabra, propuso de que eso fuera dejado sobre la mesa para ser tratado el lunes cuando se reanuden los debates allá. Y Ricardo de los Santos, el presidente, que no pudo pagar el micrófono a tiempo, que se incomodó también con esta propuesta, dijo, no, tiene que sacar eso de ahí y se sacó de la agenda. Esa realmente. Y ella rectificó porque se escuchó en el micrófono y la propia diputada retiró esa Retiró la propuesta, sí. Lo cierto es que el tema de la situación... No, y vimos al partido, al PRM referirse públicamente. Emitió rápido. Claro, emitió porque... un comunicado para no dejar dudas claro, de que, claro, de que fuera una línea, exacto. Exactamente. Porque el partido ha sido muy cuidadoso en respetar, incluso se hace la propuesta y se lleva, porque sabe la sensibilidad de estos temas, lo que esto implica. José Aníbal ha hecho mucho planteamiento con relación a esto y él mismo decía esa parte, decía, mira, que no se iba a tocar, que se iba íntegro y mira cómo ayer se quiso hacer, pero el partido dio muestra de que no, de que lo que se propuso, de lo que se llevó, es lo que se sometió y en base a esa agenda es la que se va a trabajar. Por último, destacar de que por primera vez, yo creo que en la que se hace una reforma constitucional, un presidente con un Congreso con mayoría no modifica la Constitución para beneficio personal buscando una segunda o tercera repostulación. Lo primero que tocó fue eso. Abinader cumpliendo y honrando su palabra, nuestro presidente Luis Abinader, creo que entra a los libros de la historia en la República Dominicana, con un Congreso a su favor, con una popularidad elevadísima y sin embargo está buscando modificar la Constitución no para apetencias personales, sino para fortalecer la institucionalidad en la República Dominicana y esa tradición nefasta que tienen nuestros políticos, nuestros gobernantes, de siempre querer modificar la Constitución en aras de perpetuarse en el poder. Creo que entra ya se abre un capítulo nuevo con este legado que está dejando Luis Abinader. Sí, es algo muy loable de su parte y entiendo que siempre esa partecita se va a destacar cuando se hable de modificaciones constitucionales en la República Dominicana. Claro, y evidentemente, como tú decías, es un referente histórico, porque casi todo se tocaba la Constitución y lo primero era, pero nadie se ha atrevido porque el presidente ha sido claro y enfático, diciendo de que este será su último periodo constitucional y ayer quedó demostrado cuando se leyeron el primero de los 5 puntos que sometieron en la modificación de la Constitución. Richard. Que José Aníbal va a tener que rectificar su postura reiterada, que la reiteró varias veces aquí. Uno le decía que no, que el presidente es de otra clase, que el presidente no va a caer en el error en el que cayeron. Mira, Leonel, 3 veces presidente y todavía anda pataleando ahí buscando seguir disfrutando de las mieles del poder. Pero el presidente ha demostrado que es un hombre de palabra y más en temas de esta naturaleza. Richard, tú como jurista y conocedor de temas jurídicos, jurídico porque tienes mucho conocimiento, háblame del caso del Intran, el caso Transcor. ¿Cómo tú has visto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué se vislumbra según los últimos acontecimientos que han pasado? Mira, en ese caso es muy complejo. Para eso hay que dedicarle prácticamente un podcast completo, un episodio completo, porque lo que no se ve
Es más de lo para que mí, es más delicado, más grande y más peligroso que lo que se está viendo. Pero yo he visto una actitud de los imputados. Una persona con la capacidad de información como Jochi Gómez y que que se esté viendo en la situación en que está, personas de esta naturaleza siempre tienen un as bajo la manga. Eso es como la mafia. Ellos siempre tienen un backup, tienen un vaqueo que compromete personas sensitivas, actores sensitivos del Estado, del poder, y hay que ver qué realmente es lo que se está buscando. Fíjate que ayer o antes de ayer fue citado este alto militar, Él es ministro de Defensa. el ex ministro de Defensa, porque él podrá ser el intelectual en muchas cosas, pero los actores los ejecutivos, ¿verdad? Son otros. Son otros, porque él desde su oficina podrá hacer, idearse un contrato, convencer, cabildear, pero hay otros actores del Estado, del Estado, no refiriéndome a este, sino de todos los que incluso lo han precedido, que tienen que estar involucrados. Y fíjense que los nombres que se mencionan en este caso no son de bajo perfil ninguno. Este es el caso de los popis. Todos los que están envueltos en ese caso son personas de familias reputadas, conocidas, familias relacionadas al Estado de una u otra manera. Entonces, hay que ver qué decisión. El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva, que yo entiendo que no será, en el caso de Jochi principalmente, no, porque para mí Hugo sí está un poquito más, por lo que te digo. Él es el rostro, él es el que pone su estampa en los documentos, él es el que autoriza. Ya el autor intelectual, la mente maestra, eso es más delicado todavía para tú perseguirlo, desde mi punto de vista. Fíjate que hablábamos en el episodio anterior de que aquí el autor intelectual no está tipificado, eso no existe en nuestra legislación. Sí, tú hablabas de eso. Eso no existe, y por eso te digo que es un poquito más, Sí, más con delicado. Coautor. Se condena como cómplice. No ni siquiera como coautor, como cómplice. El cómplice, la pena que conlleva siempre es menor que la del autor material. O sea, yo te mando a ti a cometer un crimen y tú lo cometes, a ti te condenan a 10, a mí hay que condenarme a 5. Aunque yo sea el ideólogo, aunque yo sea quien patrocine el asunto, ¿tú me entiendes? Entonces, esa es la realidad en lo que tiene que ver con el autor intelectual en la República Dominicana. Y por eso te digo que en el caso de este muchacho, quiero ser un poquito reservado en cuanto a él, porque es que es difícil vincularlo directamente en muchas cosas. Pero es un caso, sí, muy delicado. Él está involucrado en temas de seguridad nacional, porque recuérdate que el tema de los semáforos, él también tenía un contrato con el Ministerio de Defensa, que Sí. viene del 2019. Entonces, hay que ver, Aaron. Jochi ha tenido ya inconveniente con la justicia desde el año 2012. Recordemos que cayó preso en una ocasión, ¿verdad? Entonces, hay que esperar la decisión que dé el juez de la instrucción que está conociendo el caso. Porque tampoco hemos tenido, para ser honesto, el pliego de documentos presentado por la Fiscalía. No se han filtrado. Entonces, dar una opinión definitiva sería especular. Entonces uno tiene que ver los documentos en que se sustentan Lo que yo sí quiero llamar la atención es que para mí, de una manera malsana, se ha querido involucrar al que era ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dentro del expediente donde realmente él no tiene ningún tipo de vela en ese entierro. No, lo que sucede es que ahí hubo un error de redacción. Vamos a creer que sea así, pero Paliza, o sea... En un documento, Aaron, discúlpame. Paliza hizo la nota aclaratoria. Sí, solicitó que se revisara. Que se revisara eso. Es que en un documento de 68 páginas, en donde tú hablas del ministro de la presidencia. ¿Cuál es el otro ministerio? Ministerio administrativo. Está el Ministerio Administrativo de la Presidencia y está el Ministerio de la Presidencia. Se puede confundir fácilmente cualquier digitador. Y donde se repite varias veces un nombre y en 2 páginas solamente se pone por error otro muy parecido. Yo le decía a la gente, eso es como que estemos hablando en un documento de 100 páginas de Monte Plata y lo repitamos varias veces en Monte Plata. En una se te vaya a Puerto Plata. Y que en uno se vaya a Montecristi. ¿Tú entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó. El morbo, la oposición,
que siempre busca capitalizar todo este tipo de cosas, pero fíjate que eso fue el fin de semana pasado, el sábado, y el lunes ya eso, porque es que se estableció de forma evidente de que se trató de un error de redacción realmente y que la oposición quiso capitalizar. Pero ahí el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, no tiene vela en ese entierro. Esa es la realidad. Más fácil lo que dijo el abogado de Hugo Veras, de que el ministro Joel Santos sí debía estar en el banquillo de los acusados, de unas declaraciones muy delicadas, que incluso hasta yo entiendo que perjudican a su cliente, porque usted, con un cliente que está ahí a ley de que le dicten prisión preventiva por 18 meses y usted querer incriminar a más personas, hay que ver por qué usted está diciendo eso, qué tipo de información usted maneja. Entonces es decir que su cliente le está dando datos que quizás no han salido a la luz pública. Hay que esperar, como tú dices, el desarrollo. Lo que yo sí quería llamar la atención fue la mención de Paliza en ese expediente, cuando hay que tener cuidado de que aquí no se haga una condena moral. Sí, no, pero ya ese tema tú puedes tener seguro, eso pasó, te repito, eso fue el sábado. Yo estaba en una actividad ahí en el barrio y cuando eso salió, me empapo del tema, veo de qué se trata y fue un error de redacción que ha sucedido muchísimas veces, incluso son errores materiales. Yo que fui secretario en tribunales, a veces uno, por escribir José Alberto, escribía José Antonio, y después eso se corregía porque se evidenciaba de que ciertamente consistía en un error. Pero se está hablando de un ministerio. Se está hablando de un ministerio de la presidencia. Lo único que en este caso ya José Ignacio Paliza no tenía nada que ver con eso. Richard. Yo creo que hemos llegado a la parte final por hoy. Vamos a esperar que en la próxima entrega nuestro compañero José Aníbal, nuestra compañera Disline, Santiago y por supuesto Geraldo Fernández, nos encontremos todos aquí en Latido Político para seguir profundizando en la medida de que uno se empapa más de todos estos temas, de todas las implicaciones que conlleva la propuesta de esta ley de modernización fiscal necesaria. Había que hacerla como estamos seguros de que habrá que hacerla dentro de 10 años. El pueblo dominicano tiene que aprender y tiene que educarse. No podemos vivir siempre en la ignorancia. Las reformas fiscales cada 10 años, cada 15 años, habrán que hacerla. Sí. Y cuando se hable de reforma es para afectar el bolsillo de los dominicanos, nunca para favorecerlo. Entonces, crearnos nosotros mismos ese estado de ansiedad, de tensión, hablando de lo mismo, sobre un asunto que es una realidad, es una torpeza. Lo que tenemos es que prepararnos, que aprender y organizarnos. Así mismo es. Esto ha sido todo por hoy en Latido Políticos. En Latido Político, ¿verdad? Recordar, Aaron, que nosotros le damos seguimiento a todos sus comentarios y observaciones en las redes sociales. Gracias por el seguimiento. Denle like y compartan cada uno de nuestros episodios. Y por supuesto, a quienes nos siguen a través de Telemón Canal 20, darles también las gracias por igual y decirles que cada vez que nos encontramos con ustedes en las calles y nos dan sus felicitaciones y sus señales de agrado con nuestro contenido, pues eso nos estimula a llevarle un mejor episodio en cada entrega. Hasta la próxima.